El Happy Hours con Jennifer Durán. Segunda temporada. Señores, bienvenidos a la segunda temporada del Happy Hour de las finanzas con Jennifer Durán. En esta noche nos acompaña un gran amigo y hermano de la firma, nuestro hermano José Reyes. José, gracias por venir esta noche. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí un grato placer participar con ustedes y tratar de aportar un granito de arena de lo poco que uno maneja, que son los impuestos. Bueno, no es tan poco, si hablamos un poco de ti, viendo tu trayectoria, tú tienes, antes que nada, ya sí es hora del segundo plano que él trajo, que vinimos nosotros, ¿verdad? Claro. Déjame hacerme el honor de dejarme servirte. Gracias. Tú me avisas. Ahí está. Ahí está. Entonces yo le agarro mejor. Entonces decíamos que, como ya sabes, nosotros tenemos este pequeño espacio. Antes que nada, salud. Salud. Gracias. Por este nuevo año. Gracias por muchas bendiciones para ti. ¿Qué tal? Excelente. Bien ahí. Tú sabes que Benjamin Franklin decía que en esta vida no hay nada cierto excepto la muerte y los impuestos. Entonces, sobre esa tesitura, sabiendo que es algo que va a permear todo el tiempo en nuestras vidas, se hace necesario hablar un poco más de impuestos, de cuáles son esos mecanismos que tienen los contribuyentes para defenderse de las actuaciones de la administración tributaria. Justamente creo que es el plan principal que nos trae esta noche, pero me gustaría ampliar un poquito de ti y tus 22 y tantos años de carrera. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te has desarrollado? Cuéntame un poquito, porque realmente leí un poco y todos nos quedamos realmente un poco impactados. Bueno, yo inicio mi vida profesional muy joven. Esos 22 años, bueno, es que empecé prácticamente a los 17 años, empecé a trabajar. Tuve la oportunidad de tener muy buenos trabajos en el área profesional. Empecé trabajando para Coopers & Lybrand, Fernández Pellerano, una firma de auditoría. Posteriormente pasé a PricewaterhouseCoopers. ¿Qué conociste? Ahí conocí al amigo Diomedes allá, excelente. Saludo. Y posteriormente estuve en Codetel, en el área de impuestos, como supervisor del área de impuestos. Y por último, tuve la oportunidad de trabajar para Cemex Dominicana como jefe de impuestos para acá en República Dominicana. De ahí en adelante, pues, nos independizamos y gracias a Dios desde el 2004 estamos trabajando de manera independiente. Es impresionante, la verdad, y mantenerse, que es lo que siempre nosotros hablamos, es un poco más difícil. Claro. Y la verdad, uno de los temas que, bueno, de lo que vamos a tratar ya en el trayecto del programa, sobre todo el de hoy, que es justamente el de cómo desde el lado desde afuera, nosotros como asesores, como independientes también, vemos las formas o cuáles son los mecanismos que tiene el contribuyente, que tienen las personas y las empresas básicamente para defenderse, o cuáles son sus mecanismos, ¿cuáles son las prerrogativas con que cuenta? Claro, con lo que cuenta para poder ante cualquier situación, porque no siempre se tiene la razón. Así es. Y generalmente es algo que genera mucha impotencia y uno lo vive día a día. O sea, realmente es importante saber que la gente sepa que no siempre son seres humanos los que trabajan ahí. Claro. Y que también se pueden equivocar y que no es algo de ley. O sea, y nada, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Con qué empezamos? Claro. Bueno, yo entiendo que nosotros debemos, todo en la vida tiene un poco de historia. A ver. Y es necesario siempre tocar esos elementos para poder poner en contexto el tema con que estamos hablando. Entonces, si hablamos del Código Tributario, vamos a irnos a la historia reciente. El Código Tributario es una normativa que nace en el año 92, en el otrora gobierno del doctor Joaquín Balaguer, en mayo específicamente. Entonces, esta normativa es lo que contiene todo y cada uno de los impuestos importantes que hay en el país. Actualmente ese código cuenta con 415 artículos. Tiene 5 títulos, un título de normas y sanciones,
que es del artículo 1 al 266, posteriormente tiene impuestos sobre la renta, luego tiene ITEVI, luego selectivo al consumo y por último tiene el impuesto a los activos, que es el último título que se agregó a través de la ley 55705 del año 2005 y aquí grava a las personas que puedan presentar pérdida en sus operaciones y que presentando beneficio el impuesto liquidado sea menor del 1% de los activos. Ese es otro buen tema después. Lo que es una queja profesional sobre el anticipo. Ah, bueno. Mira, ir a la Plaza de la Bandera. Mira, pero tiene una razón de ser el anticipo. No me toque eso, porque de verdad que vamos a cambiar de tema. No. Mira, yo trato de ser justo y darle a cada quien lo que le corresponde. Tócame esa tecla, a ver si tú me convences, porque Mira la verdad me parece demasiado abusivo, me parece un impuesto abusivo. Yo podría decirte, podemos dividirlo en dos. O sea, la facultad del Estado para... Entre una cosa y sí, que entremos a lo otro, hablamos un poquito de eso. El Estado, en virtud de su facultad, tiene una serie de obligaciones y deberes que debe realizar. Entonces, ¿qué resulta? Sobre esa base, por eso se recaudan los impuestos y por eso son impuestos. Claro, el nombre son obligatorios. Lo dice, pero el Estado no puede esperar a que terminen los ejercicios fiscales y la fecha de presentación y pago para requerir avances. ¿Qué pasa? Ese anticipo, ciertamente, la última vez que se modificó y se planteó el 1.5 sobre la base de los ingresos, ahí tendríamos que hablar. Gracias. Exactamente, porque el anticipo debería ser sobre la base de los impuestos que tú pagues por tu operatividad. Ahí estoy de acuerdo, pero la noción general de anticipo es válida y siempre va a existir. A mí me parece que de verdad hay demasiadas cosas grabadas ya, y sobre todo de recaudación. Y yo entiendo que es un tema de como dice los gringos, un whole package. Tú tienes que entenderlo como toda una visión 360, porque realmente no es solamente del contribuyente o solamente bajo la parte impositiva, me imagino que se recauda. Una empresa, por ejemplo, que tenga su primer año de operación y tenga un resultado negativo, porque generalmente se estila por el tema de toda la operatividad, ¿por qué entonces tú vas a cargar con mira qué pasa? Con algo que tú no sabes ni siquiera si tú vas. Realmente tú puedes un flujo de efectivo proyectado, tú te puedes proyectar, pero en la realidad no es así. Claro, pero fíjate, la ley tiene también una salida a eso. Y el artículo 314, párrafo 4, si la memoria no me traiciona, plantea la posibilidad de que ante unos resultados perdidosos o que los ingresos no sean como lo que tú has proyectado o no sean similares a lo del año pasado, tú tienes la oportunidad 15 días antes del vencimiento de hacer una solicitud de exención de pago de anticipo. Es un tema interesante. Si nos vamos por ahí, nos vamos a cortar. Nos vamos a quedar, pero para entrar en materia dentro de lo que tú puedes, por eso es que es importante saber esos mecanismos de defensa que tiene el control, y ese es un mecanismo de defensa que las personas desconocen. Definitivamente. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso no pueden en un momento quizá hacer esa solicitud y terminan pagando una serie de anticipos durante el año cuando no van a poder compensarlo en el ejercicio siguiente. Bueno, que realmente yo entiendo que independientemente, yo no sé si tú estás de acuerdo, nosotros somos una economía emergente. Por más que sea el mediano y el pequeño empresario, muy difícil vaya donde nosotros primero a decir, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No, ellos empiezan y después tienen los resultados. Entonces, después, eso lamentablemente es una cultura de nosotros que tenemos que irla rompiendo, ayudando y colaborando, porque al final nosotros somos colaboradores de esa legión de nuevos emprendedores. Es un tema, una legión. Claro, es mucho. Salud, toma algo. Tú sabes que al final ese emprendedurismo siempre está con uno, ¿tú entiendes? Sonó a mucho eso. Claro, una legión, son muchos. Y óyeme, hay empresas que inician
Y una muestra es que los datos estadísticos dan cuenta de que nosotros tenemos una economía informal que ronda en un 50 y tanto %. ¿Tú entiendes? Entonces, hay una labor muy importante que tiene que hacer el Estado para tratar de que esos informales vayan y se formalicen. Tiene que buscarle la manera de cómo hacerlo y en un momento, sí, te cuento. Tú sabes bien que lamentablemente el Estado hace partícipe a las demás empresas, a nosotros mismos, a poder formalizar a esas personas y ese no es nuestro trabajo. Pero recuerda... Tú me excusas y todo lo que tú quieras, No, pero yo no estoy pero- de acuerdo con esa vaina. Yo no estoy de acuerdo que tú obligues y sanciones a una empresa formal a que necesite un servicio de una persona que lamentablemente por cualquier razón no se ha formalizado, que es tu trabajo como Estado, que tú sabes dónde están, que tú sabes quiénes son. Entonces tú me penalizas a mí más que al mismo que no está pagando el impuesto. Óyeme, lo que pasa es que el ¿Sí o manejo no? de... No, estoy de acuerdo contigo. Recuérdate que al final lo que hace el Estado es buscar mecanismos donde pueda captar esas informaciones exógenas y te obliga. ¿Qué hizo Pero el ese Estado? es su trabajo, no mío. No, pero te cuento, déjame decirte, para que entremos en materia. ¿Qué se resulta? En el año 2006, a través del decreto 25406, se crean el tema de los con números de comprobantes fiscales, tendente a disminuir la brecha de la informalidad. Para ese año 2007, las recaudaciones fueron las más altas históricamente. Para el 2007, cuando se genera todo eso. Ahora, no ha habido una continuidad, posiblemente, en el proceso. Actualmente estamos viendo que la Dirección de Impuestos Internos tiene un proyecto de factura electrónica que fue aprobado ya como ley. Otro tema. Entonces, ese es otro tema. Al final, recuérdate que el Estado que tiene la necesidad de recursos lo va a buscar y es válido, ¿tú entiendes? Ahora, nosotros como contribuyente o como persona, ¿qué debemos? Exigirle al Estado que esos recursos se apliquen lo más correctamente posible. Entonces, según tú, para retomar el tema inicial, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el contribuyente ante cualquier peyorativa o cualquier, por ejemplo, designación ante la Dirección General de Impuestos Internos, que el órgano nuestro rector. órgano rector recaudador principal? Bueno, como te decía, el código plantea esos impuestos, pero también plantea una serie de mecanismos, competencias. Partamos primero si la administración tributaria tiene las competencias para hacer esos requerimientos. No me haga esa pregunta. Entonces, ciertamente la administración tiene una competencia. Muy poca. Competencia reglamentaria, competencia de fiscalización, puede determinar de oficio tu obligación tributaria. Entonces, combinando eso con el artículo 138 de la Constitución que establece que la administración pública tiene que tener sometimiento pleno al orden jurídico, partimos de que legalmente ellos están facultados para eso. A ver, aplatanando lo anteriormente expuesto. Ok, la DGI, como DGI, tiene cualquier facultad de hacer lo que le dé la gana. No, a eso no. ¿Cómo lo saben? Su facultad llega a... un chip porque Sí, nosotros sí. estamos aquí compartiendo, me gusta la clase, pero estamos compartiendo. Óyeme, la administración tributaria tiene facultades que son regladas, no son discrecionales. Entonces, en teoría, pero por eso es bueno saber cuáles son esos mecanismos que tú tienes para cuando esas facultades se ejercen más allá de lo que la ley le ha permitido. Entonces, hay un debido proceso. ¿Qué tenemos? Bueno, en el año 2010, 15 de marzo del 2010, se genera una norma que digamos que es el hito con relación al debido proceso que debe seguir la administración para hacer una determinación de oficio. Esa determinación de oficio... En teoría. En teoría. Que vamos para allá, ¿verdad? Claro, pero hay
un procedimiento a seguir que muchas veces el técnico, porque ya hay un tema subjetivo, el técnico que hace esa determinación posiblemente no tome en cuenta o no tenga toda la capacidad y entiende que siempre el contribuyente es un evasor y no es así. Bueno, no es así, pero lamentablemente como órgano también con toda esa facultad la utilizan Claro. de manera peyorante completamente. Claro, y esa es la razón de ser de nosotros. O sea, Lo hace al final son daños colaterales que alguien debe resolverlo y para eso estás tú, está tu oficina, estaré yo y hay un grupo de Nos profesionales. cansaremos en algún momento. Claro, entonces al final, bueno, hay cosas que son necesarias para la existencia de todos. Y para que haya mecanismos de defensa es porque alguien viola sus facultades desde el punto de vista de que reclama o exige algo que no le corresponde. Para ti, ¿cuáles serían lo más sencillo, lo más práctico o cuáles son los principales? Entonces, Básicamente. los recursos. Usted, una vez la Dirección de Impuestos Internos, en virtud de esa norma que fue modificada y que ahora tiene el nombre de norma 07-2014, se plantea un procedimiento. A usted le llega, se detecta una inconsistencia. Sí, debería. Usted debe recibir necesariamente una notificación donde se le invite a pasar por la administración donde usted corresponda, conforme su zona geográfica o la dirección que usted haya puesto, y usted tiene un plazo de 5 días. Ya vamos viendo que hay una regla, ¿verdad? Te notifico, te invito a pasar y posteriormente te doy lo que le llaman ellos un detalle de citación, que debe ser ese documento a través del cual se te indique cuál es esa inconsistencia. Mire, usted tiene más ingresos o yo tengo una información de fulano. Exacto, pero fíjate que hay un procedimiento que debe seguirse. Ya anteriormente, antes del 2010, cualquier técnico, por cualquier razón, ya sea válida o no válida, te cargaba una cuenta en el sistema, una deuda en el sistema y tú no te enterabas. Te enterabas cuando ibas a solicitar una certificación. O sea, dentro de todo lo que pudiera parecer malo, hemos ido avanzando. Y hay derechos de los contribuyentes. Tengo ¿sabes que tenemos un caso muy reciente, por lo cual te estoy dejando fluir, pero realmente no estoy de acuerdo. Claro, no. Y pasa. Ahora. Mira, José, la verdad está muy bonito, está muy bien decorado. No, porque pero recuérdate tú que sabes aquí bien que realmente tenemos ciertos detalles. Hay debilidades, como pero todo. debilidades fuertes. Claro. Porque realmente la gente más preparada realmente arriba tiene que estar sectorizada. Entonces, como a mí me parece sumamente extraño cómo entre la misma organización, los mismos departamentos no se puedan comunicar. Bueno, contestando tu pregunta de cómo es posible que en una misma institución haya una aparente falta de comunicación o una falta de... Bueno, yo debo ser cortés. Entonces, sí, sucede. Sucede incluso en las mejores familias. En tu casa puede haber una falta de comunicación. No es... Sí, pero no me genera un problema monetario. Claro, no. Bueno, hablábamos, los errores nos generan, claro, pero ¿qué pasa? El artículo 174 del Código Penal plantea que es un delito el hecho de reclamarte valores que no te corresponden. ¿Tú entiendes? Todo está positivizado en normas. Lo que hay que saber es ejercer esos derechos, porque muchas veces no lo hacemos. Entonces, continuando con el tema de cuáles son esos derechos y mecanismos que tiene el contribuyente, hablábamos de la norma, planteábamos que la administración tiene que llevar un debido proceso. Nos quedamos en el tema del detalle de citación. Ahí se te plantea todos esos elementos y tú como contribuyente tienes entonces un plazo de 20 días. Ahora, hay que hacer la salvedad, los días son hábiles, porque eso es un beneficio que trae la ley 107.13 sobre procedimientos administrativos. Naturales o no. Entonces,
ahí hay una ventaja, que resulta que si la administración no está conforme con tus argumentos y te falla en contra en ese proceso o no lo acepta, tú tienes todavía una etapa más en la parte administrativa y puedes hacer un recurso de reconsideración en virtud del artículo 57 de la ley. ¿Qué pasa? Anteriormente los plazos eran menos. Con la ley 107, como va en beneficio de los administrados, y en este caso el administrado también es un contribuyente, entonces el plazo aumenta a 30 días, siempre días hábiles. O sea, pero realmente a veces, dado la economía emergente que tú mencionas, que es más del 40-50%, a un mediano contribuyente no le es factible, económicamente hablando, ejercer un recurso de amparo, de reconsideración sobre cualquier derogación o reclamación ante el reglamento regulador, o sea, recaudador, perdón. ¿Por qué? Porque justamente a veces paga más simplemente por ejercer su derecho, porque honestamente a los profesionales hay que pagarle el dinero. Claro, o sea, lamentablemente es así. Sin embargo, está fuerte que no haya ninguna previa revisión del debido proceso antes de notificar o simplemente ejercer, por ejemplo, un embargo, Así es. un cierre, un entrar a una oficina. Claro. O sea, tú te sientes como que la DEA mínimo y tú tienes que agarrar Pero y cerrar el negocio. O sea, esa vaina... No, pero mira, tiene sí, pero no. Las actuaciones pueden ser incorrectas y por eso... O sea, y realmente es ¿de quién viven? Claro, pero te voy a explicar algo y le quiero explicar y comentar y ojo, no es que estoy en contra de No, pero es el sentir pero y es estamos válido. de otro lado, somos contribuyentes y también somos asesores, o sea, Claro. por más que sea es un tema de que tú ves ambas caras, o sea, no es que tú vas a apoyar la evasión, porque no es el debido proceso, no estamos para eso, pero tampoco estás para ser un terror. Claro. Mira qué pasa. Con el tema de los embargos y demás, para seguir en los puntos nuestros. La administración tributaria... Me preocupa tu poca ingesta. No, conforme... No, déjame acompañar. Tu poca ingesta, nuestro público va a pensar, ellos saben, pero... No, óyeme. Ellos saben, pero... Mira, la administración, dentro de esas facultades, está el crédito tributario. ¿Qué resulta? El crédito tributario, conforme al artículo 29 de la ley, tiene prelación con relación a todos los demás créditos que pueda tener un contribuyente. El artículo 81 habla de las medidas conservatorias. Cuando la administración entiende, o después de que se falla ese recurso de reconsideración que está en el artículo 57, el párrafo 2 de ese artículo plantea que la administración queda habilitada para iniciar los procesos de cobro coactivo. Y dentro de esas facultades, ella inicia embargo, se dan casos como lo que sabemos. No, óyeme, se dan casos. Háblame claro a la gente. Tú sabes No, bien, no. está muy bonito, está muy bien decorado, pero en la práctica no es así. Y no es un tema de atacar, o sea, es un tema de la realidad. Claro. Lamentablemente, la ley está, pero Claro. nosotros hay un poder Claro, y ellos y se ejerce. ¿Qué pasa? Pero es que todo ese poder ejercido arbitrariamente o más allá de Son los... mis amigos. Sí, o más allá de los límites que le ha impuesto la propia ley, tienen consecuencias. O sea, pero tú tienes que ejercer tu derecho. O sea, si tú no lo ejerces, lamentablemente, actualmente no tenemos algo que existe tanto en Colombia, en México, que se llama la Defensoría del Contribuyente, que es un organismo a través del cual se le da soporte. Sí, eso, vamos a trabajar en eso. Pero existe un mecanismo que con funciones como Proconsumidor o cualquier otro, el contribuyente que entienda que tiene unos derechos lesionados puede buscar
la ayuda de ese organismo. Acá no lo tenemos. A ver, pero si nosotros en teoría, porque de verdad yo he leído en el código rubros que no tenemos, Ok. que nuestra tierra no produce. Pero Y pudiera... lo sabes. Generalmente somos un conjunto de leyes también, pues somos un país subdesarrollado que tomamos de aquí, con las asociaciones que se hacen de otros países y tal. Y las leyes generalmente se evolucionan y se transforman y se migran. Ahora bien, ese tipo de cosas nosotros no lo traen. ¿Por qué no hay un organismo que aquí que colabore con el contribuyente? Sobre todo por una economía tan informal. Aquí no hay una economía inclusiva a nivel impositivo. No, lo que sucede es que si nosotros no nos apoderamos de las cosas que faltan y las exigimos, no las vamos a tener nunca. Te cuento que hay un proyecto de ley de modificación del título 1 que contempla, si la memoria no me traiciona, en el artículo 92 o 93, la creación de una defensoría del contribuyente. Eso es una innovación. ¿Qué pasa? ¿Qué con esos mecanismos que nosotros tenemos? Óyeme, termino con el tema de inicial o con el tema de lo que tú planteabas, del embargo. O sea, si la administración entiende que hay un riesgo, ¿verdad? Una cosa es lo que dice la ley y otra lo que lo aplican, pero aquí nosotros tenemos que hablar, claro, aquí nosotros tenemos que hablar de qué dice la ley y luego comentamos esas cosas que pasan, y por eso tú tienes este soporte para apoyarte en ellos y entonces hacer tu reclamación. Entonces, punto 1, teníamos el debido proceso de el debido proceso de ley que está basado en el artículo 69.10 de la Constitución, que dice que toda actuación de la administración deberá tener un debido proceso. Esa norma de la que hablábamos plantea ese debido proceso. Ese debido proceso te dice que puede haber una determinación de oficio conforme al artículo 66 del Código. Que debe ser notificado. No, y que debe realizarse partiendo de un sistema de prelación. Si tengo toda la información... En español, José, un sistema de prelación. No, que las cosas deben ser en orden. Yo lo sé, pero ya vamos. En orden, no. Primero uno, segundo después. Yeah. Entonces, hay una determinación sobre base cierta, que se supone que la administración cuenta con toda la información que da cuenta de que hubo una diferencia de ingresos, porque tiene la información que de ese cruce de terceros. Hay uno que es sobre base mixta y otra sobre base presunta, conforme cualquier dato estadístico. Por todos lados. Exactamente. Okay. Entonces, en resumen, eso genera si esos datos no son válidos, bueno, genera una determinación de oficio. Tú tienes un recurso de reconsideración. ¿Qué es el recurso de reconsideración? El recurso conmigo, yo lo entiendo, pero... El recurso de reconsideración es la vía que tiene la ley para tú solicitarle a la administración tributaria, en este caso de GI, que reconsidere su decisión. ¿Dentro de qué plazo? En el plazo de 30 días, una vez recibida tu notificación. 30 días hábiles. Es decir, que no se cuentan los fines de semana ni los días feriados. Exactamente. Entonces, bueno, pues tú depositas, la administración tiene un plazo para responder, responde. Si no estás de acuerdo o si te niega lo que tú solicitaste, todavía tú tienes otra etapa ante el Tribunal Superior Administrativo y puedes hacer un recurso contencioso tributario de conformidad, como plantea el artículo 139 del Código Tributario. ¿Y qué es eso? Bueno, el recurso... Vamos a hacer así como el know-how for dummies. Exacto. El for dummies voy a hacer yo. Vamos, ¿qué entonces, es eso? Tenemos que concatenarlo con la Constitución. Y el artículo 139 de la Constitución dice que la actuación de la administración pública será controlada por el Poder Judicial. Es decir, la validez de los actos administrativos o que pueda generar cualquier institución pública, si como gozan de ejecutividad y ejecutoriedad, esto es que se van a ejecutar independientemente tú no estés de acuerdo. Entonces, pero para expulsar esos actos
jurídicos que se generen, necesariamente habrá que acudir al tribunal. Y ese tribunal, para las situaciones relativas a impuestos, es el Tribunal Superior Administrativo. Eso quiere decir que vamos a, pues, por decir algo, o aplatanarlo un poco, se va a algo legal, pero como si fuese un juicio normal, algo judicial entre tú y la administración. Así es. Quien dice sus recursos en base a lo que cada quien expone y el tribunal emite su juicio. Exactamente. O sea que entonces puede reenviar cuántas veces, por ejemplo. No, bueno, tú puedes al tribunal, tú tienes Porque tú sabes que 30. eso pasa, porque al final de cuentas también, ¿qué pasa? Tú te puedes, ya llega a un punto que tú dices, yo estoy cansada de esta situación, quiero cerrar este tema, porque hay una cosa, perdón. Ojo, como tienen todo el poder, tú, por ejemplo, por decirte algo, tú tienes una licitación, tú quieres Necesita una certificación, certificación. claro, Esto claro. estamos hablando de algo real. Claro, O sea, pero fíjate que te la dan, por ejemplo. cuando tú tienes un recurso Ajá. en reconsideración y solicitas una certificación, Puedes. sí, tienen que entregártela. ¿Por De hecho, dentro o por fuera? O sea, me imagino, te digo por dentro, a través de la oficina virtual. Por Sí. fuera, me imagino haciendo el debido proceso de manera física. claro, ¿qué pasa? Deben cotejarte con una marca Ajá. que tú tienes un recurso. Y entonces, Deben. como ese recurso, esa deuda no ha adquirido el estatus de la cosa irrevocablemente Sí, porque juzgada. inclusive no se ve, cuando está en el recurso de Pero reconsideración, no está está ahí. sumado en la cuenta Exactamente, corriente. entonces te pueden dar tu certificación, tú puedes discutir. O sea, es válido discutir ahora. Dependiendo de la administración, gracias. Pero amigos. ciertamente Yo la no mayoría tengo de trabajo, decisiones son contrarias al contribuyente. Eso es un tema normal, digamos, incluso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos inculcar? Es que existen reglas sobre las cuales la administración debe de actuar. Y si no actúa en esa regla, yo tengo derecho a exigirle a través de un recurso a la jurisdicción correspondiente que vea mi caso. Entonces es la principal vía y la única por donde empezar. Es la vía legal. Tú Claro. puedes ir, puedes hablar, puedes llegar a... No, o tú sea, tienes digo la- que las vías que tiene el contribuyente, Claro. la principal es el recurso ante cualquier apelación de parte de la DGI en cualquier caso de que falle en de contra que de lo ver, que tiene. exactamente. Esos plazos, esos recursos tienen plazos. Eso es un debido Claro. proceso. Está claro para las partes. Entonces, usted debe, ¿qué debe hacer? Interponer cualquier reclamación. Incluso la ley 107.13 plantea que cualquier comunicación que tú hagas donde se pueda verificar que tú estás reclamando una reconsideración de algo, no necesariamente tiene que llamarle recurso, sino que el funcionario tiene que asumirlo como que tú lo estás diciendo, mira, lo que tú hiciste está mal, o yo creo que está mal, por favor reconsidéralo. ¿Y qué tiempo más o menos nos durará? Imagínate, yo no voy a tocar el tema por mi paz mental del recurso que tenemos, pero imagínate un caso de una diferencia. Por ejemplo, yo tuve un contribuyente que tenía una diferencia con terceros, que a veces hay un problema. Al haber, no sé si es poco personal o tal, te voy a poner un ejemplo. Un contribuyente que tiene un pequeño negocio y tiene un cruce con terceros y emite una factura y el tercero se equivoca y Le envía por otro y valor. duplica la factura, Ujú. le envía por otro valor. Tú sabes que aquí en la zona de Punta Cana manejamos pesos y dólares. Nosotros generalmente mandamos, aunque la moneda obviamente, y dicen los libros que son En español. pesos, exacto. Lamentablemente, en la práctica se usan dólares. Sí. Entonces, llegó la factura y obviamente se duplicó por el valor que no era. La administración, obviamente, falló en contra del contribuyente, en donde le dice, mira, no es el mismo valor por una diferencia de terceros. Sin embargo, ese tercero, como pasaron varios años, no existe, porque esa compañía quebró. Entonces, yo como contribuyente digo, mira, no tengo cómo demostrarte más allá que mi factura fehaciente, física, leída y aprobada y sellada
por el receptor, por el cliente mío, esa compañía cerró, ¿qué más te hago? En teoría... Un caso como ese, por ejemplo. Claro, no. En teoría, posiblemente la administración mantenga, porque no existe el otro, su posición. Ahora, en el tribunal, donde nosotros, en virtud del artículo 1315, la prueba es dinámica, si yo aporto o aportase factura, comprobante de ingreso o transferencia bancaria, esos dos elementos y una certificación de la Cámara de Comercio donde diga que esa empresa o no existe o algo, deberían ser suficientes para que el tribunal, en virtud del principio de verdad material, observe esos documentos y diga, óyeme, pero tú le estás cobrando esto, se ve que es un error, mira la factura, mira el pago, la transacción realizada, y evidentemente eso no es por el valor que tú estás diciendo. Ahora, tú tienes que saber ejercer el derecho. Porque si tú no sabes ejercer el derecho, óyeme, nosotros estamos en este estudio, precioso. Gracias. Pero nosotros no tenemos los conocimientos de edición, no tenemos los conocimientos de cámara. Tenemos que buscar profesionales. Pero espérate, a nuestros profesionales de iFish Studios. Así, nombre, está bien dicho, producer. Así. Claro, entonces... A ver, Fish Eyes. Tú ves, como los gringos, es verdad. El verbo te pone el sujeto también allá. Claro. Okay. Entonces, Fish Eyes. Lamentablemente, tú te sientes mal y tú no vas José, a poner... respira, mi bebé te un trago. Óyeme, no. Tú tienes que buscar un profesional. Tienes que ir al médico. Entonces, óyeme, usted tiene dos opciones. O se aprende no me suelte usted... el trago, bébete el trago y después dime las opciones, porque tenemos ya la primera y la segunda. Óyeme, usted, lamentablemente, por buenaventuranza, usted tiene que auxiliarse de alguien que conozca la materia, las especialidades. Claro, mira, pero es que, José, recuérdate, no es un tema... a mí lo que me preocupa bajo este lineamiento, lo que a mí me gustaría dejarle a la gente, es justamente, o sea, al público, ¿qué puedo hacer? Tú sabes, porque realmente suena lindo, es verdad que para eso estamos nosotros. Sin embargo, en una economía emergente, en una economía que es de emprendurismo, de gente que se lanza, de una economía informal, el recurso no lo tiene. Entonces, esa figura que existe en Colombia, me dijiste. Sí, en Colombia, la DIAN tiene una defensoría del contribuyente. Exacto. Y en México se llama PRODECON. A mí me parece el otro de aquí. Exacto, entonces existe esa figura. Nosotros vamos avanzando. ¿Tú crees? Sí, por lo menos normas existen. Yo tengo mis quejas también, o sea, el sistema, digamos, por ejemplo, un caso que nos toca de cerca. Nosotros tenemos un caso donde la Dirección de Impuestos Internos embarga a un contribuyente. ¡Ay, salud! Y nada, pero nosotros acudimos a las vías que la ley nos pone y mira, yo te voy a decir algo. Una cantidad de casos tan grande que la audiencia se está celebrando casi cuando ya las mismas medidas caducan. ¿Tú entiendes? Entonces, José, pero es que hay un problema. Yo entiendo que hay leyes, yo te escucho, está muy bonito, está muy bien decorado. Sin embargo, existe un poder. Ejercen el poder. Porque, claro, por ejemplo, vemos de cerca que sí tenemos los mecanismos, sí tenemos la gente, tú que nos asesoras, que nos acompañas. Sin embargo, es desesperante para un contribuyente, es desesperante para un asesor, porque a nosotros nos toca. O sea, cuando tú tienes que dar la noticia de que, embargo, un ejemplo fácil y sencillo, si tiene una cuenta empresarial donde genera diferentes transacciones, donde hay una poca comunicación y por una
desinformación interna, porque fue interna. Claro. Produce óyeme, ese daño. Y no es un daño mínimo. No, es un daño incluso moral. Ahora, O sea, imagínate. la ley Cuéntame, también ¿qué tú hiciste? tiene mecanismos. ¿Cuáles? ¿De cuáles? Cuando el funcionario hace una actuación antijurídica demostrable y se le ha advertido, mire, usted lo que está cometiendo es un error. Yo tengo esta liberalización de pago. Yo estoy exento por una norma. Es impresionante. Entonces, ese funcionario que cometió eso, que continúa de manera testaruda, promoviendo esa ilegalidad, Es la impresionante. ley te da a ti la posibilidad de demandarlo. Cuando tú termines y tú obtengas tu sentencia, tú puedes demandar al funcionario. A ver, pero yo te pregunto, yo haciendo un paréntesis, nosotros tenemos, por ejemplo, imagínate tú el mismo caso. Ujú. Nosotros tenemos la parte de la incomodidad, el tiempo, la molestia de qué hago, cómo me muevo operacionalmente, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo, o sea, día a día, eso nadie te lo paga, eso nadie te lo reversa. No. La incomodidad, tú dando como gestor, asesor, tú te quedas como que, o sea, tú también demuestras No, y resulta ser... resulta ser como que si tuviera baja calidad en cierta forma, porque ok, supone que tú tienes que saber lo primero. Claro. No, mira O que sea, hay resulta... unas violaciones en el seguimiento. Claro. Generalmente, ¿qué tiempo duraría Mira. un proceso así? Mira. Como el nuestro, porque a nosotros nos exacto. toca de cerca. No, ¿qué pasa? La ley 1307 que plantea la solicitud de medidas cautelares. Una medida cautelar es cuando tú le solicitas al tribunal que la actuación de la administración pública ha sido incorrecta y pone en peligro el desenvolvimiento de tus operaciones. Eso en virtud del artículo 139 de la Constitución, donde los tribunales deben garantizar el control de la legalidad de los actos de la administración. Es un proceso que la ley dice, yo te voy a decir la ley y te voy a decir qué pasa en la práctica. La ley plantea que ese proceso debería conocerse en 5 días. Y, oye, el legislador previó eso. Sin embargo, la práctica es totalmente contraria a eso y realmente te genera niveles de impotencia. Básicamente cuando tú tienes un inversionista extranjero que te pregunta, mire, ¿qué debemos hacer en este caso? No, que te llama primero, porque nos llaman, o sea, nos llaman y tú te quedas, no, yo no creo, porque se supone que el debido proceso es la notificación. Claro, no, en el caso de los embargos es diferente. ¿Por qué? Porque es una actuación que debe ser secreta y tiene una razón de ser. Si tú vas a embargar a alguien y tú le dices, mira, te voy a embargar, ¿qué tú haces? Saca el dinero. No, tú sales en bata a sacar lo que tú tienes en el banco. ¿Tú entiendes? Y ponemos un plátano. Bueno. A ver, son temas que yo no los manejo, ¿tú entiendes? Pero por eso esa actuación es secreta. Ahora, si bien es cierto que la actuación es secreta, en virtud de ese artículo 81 que establece la medida conservatoria para poder garantizar el riesgo de tu crédito tributario, no menos cierto es que el 85 en su parte infine te plantea la obligatoriedad de informarlo, de denunciar ese embargo, de poner al contribuyente y decirle, mira, yo te embargué por esto. Ok. ¿Tú entiendes? Es un punto práctico. Ahora, si tú pudieras resumir en un minuto, ¿cuáles son los principales mecanismos que ha sido la palabra, valga la redundancia principal, de un contribuyente en defensa ante la administración? ¿Cuáles serían? ¿Cómo tú lo resumirías de manera básica? En un resumen, haciendo un pequeño resumen, yo diría que esos mecanismos están basados en esas oportunidades que te da la administración conforme la ley para que tú
reclames la reconsideración de lo que se ha hecho. Claro. Y eso tiene tres etapas. La primera, vimos que está en la norma 07-2014. La ¿dónde? otra se encuentra contenida en el artículo 57 de ese código, que es el recurso de reconsideración. Hay que tener presente que ya no existe el recurso jerárquico. ¿Por qué? La ley 22706 eliminó el recurso jerárquico cuando le dio autonomía funcional a la administración tributaria. Entonces se elimina ese recurso y en ese momento el director lo que hace es que se crea especie de un recurso inferior, que es donde tú depositas tu escrito de descargo conforme la norma 07-2014. Posteriormente tú tienes, si no estás satisfecho con la respuesta que te han dado en el recurso de reconsideración, tienes tu vía jurisdiccional que te permite ir al Tribunal Superior Administrativo basado en el artículo 139 del Código, que establece el recurso contencioso tributario. Y si no estás conforme con eso, todavía te queda la etapa para ir a casación, que recientemente hemos tenido una modificación y se genera la ley 2-2023. Y ahí se establecen una serie de requerimientos que están en el artículo 10 que plantean la procedencia, cuándo procede ese recurso de casación. Okay. En eso podríamos resumir básicamente esos mecanismos de defensa que tiene el contribuyente, más la ley 107.13, que es una ley que te garantiza una serie de derechos que debe generar en todo procedimiento la administración pública, incluyendo la Dirección General de Impuestos Internos. Ok, entonces, resumiendo, básicamente, el contribuyente necesita asesoría fiel y fidedigna de terceros para poder ejercer sus derechos en base a lo que la ley le otorga. Así es. Es necesario auxiliarse de una persona que pueda brindarle la tranquilidad. La tranquilidad en verificar y decirle, mire, lo que usted hizo es incorrecto y usted realmente tiene la obligación de pagar conforme la ley. O sea, eso debe contar el contribuyente con ese nivel de asesoría que le permite estar en paz. Bueno, pues yo lo veo súper bien y de verdad que te agradezco mucho el haber venido a través de todo un día tan agradable que tuvimos ambos. Hemos aprendido todos que realmente el tema de las asesorías, el tema de ir con un personal como tú, gracias por venir, José. No, tú me quieres mucho, yo sé que tú sabes que de verdad tú eres sí, una tú me persona para tienes mí, un cariño somos un especial equipo. y eso incide en toda esos reconocimientos. No, para Te lo mí agradezco realmente es sobremanera. un honor que estés y que seas parte de nosotros, del equipo también de la firma, que has venido. Esto es un espacio también para ayudar, de que la gente entienda, de que hay otras formas y otros mecanismos, que no siempre ni es la evasión, ni es la forma incorrecta, simplemente que aprendan y que Claro. no duele, no hace daño, Claro. no hay que tener miedo, y de una forma entre tragos y amigos. Excelente. Podamos y disfrutar y entender, aprender. como Claro. yo dije al principio, que en esta vida no habrá nada perfecto. cierto excepto la Nada muerte de cierto. los impuestos. Y si tú sabes que eso es así, Sobre todo eso. entonces trata de estar en paz con ese órgano que siempre es parte de tu negocio. Claro. O sea, te reclama y te exige. Entonces, lo mejor en esto es poder hacer las cosas correctamente, sin De manera asumir correcta. riesgo. Y aquellas partes que son grises en la ley y que te pueden beneficiar, bueno, lo hace con un consentimiento informado. No, y hablando de manera cierta, la asesoría no es un gasto. Tenemos que ir cambiando la metodología del pensamiento. No es un gasto, es realmente una inversión. Es una inversión. Pues simplemente maximiza Totalmente de acuerdo. su efectivo. Claro. Realmente una asesoría a tiempo evita Incomodidades. y lamentablemente siempre nos llaman al último momento. Esperamos realmente que entiendan la importancia de una asesoría a tiempo y de un consejo a tiempo. Realmente
es sumamente importante. Estamos cambiando esa mentalidad, que entiendan que el asesor es realmente como su palabra lo indica. Nosotros somos asesores, somos preventores de lo que pueda realmente pasar en el futuro de cualquier contribuyente, como un empresario mínimo, máximo, grande o pequeño. Así que, señores, gracias, José. Gracias a ustedes. Equipo, gracias. Amigos, gracias. Un placer compartir con ustedes en el Happy Hour de las Finanzas con Jennifer Durán. Chao. El Happy Hours con Jennifer Durán. Suscríbete y activa la campanita.